Bueno, señores, muy buenas noches para todos. Tengan ustedes hoy 24 de junio del año 2026. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión, ¿sí? Nuestra segunda sesión en línea de nuestro curso Aplicación de Sistemas de Trazabilidad en la Operación del Transporte. Hoy es nuestra segunda sesión en línea que vamos a tener. Vamos a recordar un poco, ¿sí?, sobre las actividades que tenemos que desarrollar, las actividades que debemos de cumplir. Ya hay muchos que han avanzado y los tengo que felicitar. Ya hay muchos que han avanzado, pero también debo de recordarles a otros que deben de revisar las guías de aprendizaje, ¿sí? Recuerden que hay un instructivo de evaluación o un instrumento de evaluación. Yo les comentaba a ustedes la vez pasada que pueden entrar a la plataforma y revisar el instrumento que le aplica para esa evidencia o esa actividad. Vámonos al caso de la matriz, ¿sí? Vamos a ingresar aquí con nuestro usuario, nuestra contraseña. Vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y le voy a colocar San donde no es. Entonces les comentaba yo, y hay algunos que ya les he realizado la recomendación o la sugerencia con respecto de la actividad. Si yo voy a realizar mi actividad número 2, mi evidencia 2, pero de la actividad número 1, que en este caso es la matriz DOFA, ¿qué tengo que hacer yo cuando ya leí la guía de aprendizaje? Me tengo que venir a ver el instructivo o el instrumento de evaluación. Lo descargo y voy a verificar que lo que está en ese instrumento yo lo estoy cumpliendo. Ejemplo, me dice a mí el instrumento: se identifican al menos 3 debilidades internas del sistema, se formulan al menos 3 amenazas, se logra establecer al menos 3 fortalezas, se identifican al menos 3 oportunidades, las debilidades y fortalezas son pertinentes al contexto interno de la organización. La matriz DOFAC es coherente con el sector de transporte en el que se enfoca el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez yo tengo mi caso imaginario, porque ya algunos vienen trabajando desde el mapa conceptual, con un caso imaginario: transporte de medicamentos, transporte de pasajeros, transporte de electrodomésticos. Ya cada quien viene con su caso o ya tiene su caso identificado, sea real o sea inventado, ¿sí? Hay algunos que trabajan, creo que es en el transporte masivo en Bogotá. Entonces, ya cada quien tiene su caso identificado. Entonces, con base en esa información, yo voy a hacer mi matriz. Voy a identificar 3 debilidades, 3 amenazas, 3 fortalezas, 3 oportunidades, ¿sí? Viene y me pregunta: ¿las debilidades y las fortalezas son pertinentes al contexto interno de la organización? O sea, si tienen que ver con el tema que ustedes están tratando, ¿sí? Porque yo no voy a hablar como hablan, como cuando estábamos en el colegio, de peras y verduras. No, si voy a hablar de frutas es fruta y si voy a hablar de verduras es verdura. Pero tiene que ser el mismo tema. ¿Cuál es el error más común que yo he visto? Hay muchos que no cumplen al menos los 3 de cada uno, ¿sí?
Ese es como que el, lo general que se viene presentando. Entonces colocan uno o dos. De uno, dos, uno, dos. Entonces la guía no se está cumpliendo, ¿sí? La guía no se está cumpliendo. Y eso que yo no los estoy calificando porque la guía no me lo dice, que lo haga en el cuadrante, ¿no? Hay algunos que me han colocado debilidades, oportunidades, listo, yo se los he aceptado porque cumple lo que dice el instrumento de evaluación. Entonces, la recomendación de forma general es que ustedes lean el instrumento de evaluación, porque ese va a ser el instrumento, o sea, la metodología que utilizo yo para evaluar. Vamos a ver las actividades que están propuestas, entre comillas, para esta semana, ¿no? Pero ya hay gente que ya ha hecho las otras actividades. Entonces me dice a mí cuadro comparativo de parámetros de control y criterios de seguridad. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener presente mi guía de aprendizaje, ¿no? Y voy a buscar cuáles son las instrucciones que tengo yo para hacer esa evidencia. Entonces me dice a mí la guía de aprendizaje. Cuadro comparativo de parámetros y control y criterios de seguridad. En el marco de la gestión logística moderna, comprender la diferencia y la interconexión entre los parámetros de control y los criterios de seguridad constituye una competencia clave para el desarrollo profesional. Con este propósito, se debe elaborar un cuadro comparativo. Oído, un cuadro comparativo, o sea, dos columnas. ¿Sí? Vamos a comparar. Comparativo disponible en la plataforma LMS, el cual permitirá afianzar y fortalecer los conocimientos adquiridos a través del componente formativo, métricas del sistema de trazabilidad. ¿Sí? Aquí me dice métricas del sistema de trazabilidad. Entonces yo vengo aquí a mi plataforma y busco el componente formativo, métricas de trazabilidad y el que vamos a ver ahorita. Entonces, descargo el PDF o lo puedo ver como un recurso educativo, o sea, interactivo. Aquí directamente lo puedo ver. Si no, puedo descargarlo en PDF. Una vez yo le dé lectura a este documento, voy a desarrollar mi cuadro comparativo, ¿no? Primero, definir el propósito y el alcance, establecer con precisión los objetos que se persiguen con el cuadro comparativo. Para orientar este proceso se recomienda plantear preguntas como ¿cuál es el objetivo principal? Se busca evaluar diferentes tecnologías de seguridad, comparar el grado de conformidad con normativas en distintas operaciones, analizar la eficiencia del protocolo de control, identificar brechas de seguridad en un sistema existente o determinar los elementos específicos a comprar. ¿Qué se requiere? O sea, ¿qué se quiere con este documento? Yo voy a evaluar diferentes conceptos, ¿no? Dentro del análisis que ya haga esa comparación, voy a evaluar esos conceptos. Me especifico. ¿Será que la seguridad que tiene nuestro traslado de la mercancía, ¿sí? ¿Existe algún error en esa seguridad o no? Eso es lo que voy a adquirir yo con la realización de esta actividad, ¿no? Voy a identificar esas brechas que existen o esos errores, digámoslo así, que muchas veces cometemos en el desarrollo del cumplimiento de una actividad. ¿Me explico? Estamos monitoreando, digamos que somos una empresa de valores, ¿sí? Yo soy el de control, ¿sí? De las cámaras y toda esa situación. Allá estoy.
Yo tengo que tener un procedimiento a seguir en caso de que se presente alguna novedad, ¿sí? Y tengo que evaluar todas las novedades que se pueden presentar. Trancones en la vía, desvíos que tengo que realizar por protestas, desvíos que tengo que realizar por lluvias, digámoslo, sí, todo lo que yo crea accidentes de tránsito, arreglos en la vía. Porque se supone que yo tengo unas zonas ubicadas de seguridad, ¿no? Y unas zonas rojas y unas zonas amarillas. Pero si tengo que ingresar a la zona roja, yo tengo que evaluar ese desplazamiento que vamos a realizar por ahí. Si yo estoy desplazando un vehículo de valores de aquí a Santa Marta y tengo ubicado el vehículo en el kilómetro 35, que es en la nada, ahí en la vía, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿A quién voy a llamar yo? Pero entonces resulta y pasa que tengo comunicación con Barranquilla, con la policía de Barranquilla. Mientras tanto, mientras que ellos llaman a Santa Marta, mientras que Santa Marta llama a la unidad que está aquí llegando a Barranquilla, ya se ha perdido mucho tiempo. Entonces, esas brechas son las que yo tengo que cerrar, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas de control? Me dice a mí la guía, identificar parámetros de control, ¿sí? Establecer criterios de seguridad. Eso es lo que me va a mí a permitir encontrar. A veces tenemos fallas, falencias en esas situaciones. Algo tan sencillo, y creo que los que están metidos en el mundo del transporte saben que es así. Los conductores están contratados solamente para conductores, ¿sí? Por cuestiones de ARL. Si yo quiero que el conductor desarrolle alguna maniobra, ¿sí?, para desbararse, yo tengo que tenerlo incluido a él como ejemplo, conductor mecánico o con funciones, digámoslo así, esporádicas de mecánico cuando él pueda solucionar el problema. Porque no es que si se corta un dedo, la ARL no le va a responder porque él es conductor. Y eso es una evaluación, ¿no? Esos son parámetros de control también. Entonces voy a comparar los parámetros de control y los criterios de seguridad, ¿sí?, en un mapa conceptual. ¿Dónde voy a sacar yo la información? De mi documento que se llama Métricas del Sistema de Trazabilidad. Señores, esto del sistema de trazabilidad que estamos viendo nosotros aplica para todo. Toda la logística aplica. Y esto tiene que ser de forma ascendente, ¿no? O sea, mejorar cada día más. Por eso se habla, ¿sí?, desde que nace el producto aquí, desde que llega hacia adelante. Porque a mí me lo trajo una empresa y él tenía que tener un proceso. Y de aquí arranca mi proceso de trazabilidad. Porque es que esa trazabilidad me va a indicar a mí si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Si estamos rindiendo en la operación. Los que trabajan transporte masivo o cualquiera. Si usted no tiene esas métricas de control, van a venir las quejas. Hace rato no pasó un vehículo, un bus, ¿sí?, donde la frecuencia son cada 10 minutos. Pero ¿qué pasó? Ellos desconocen de que antes de que lleguen al lugar donde van a coger el vehículo, hay una manifestación y el vehículo le tocó devolverse o dar la vuelta o pasar por otro lado.
Ellos van a colocar la queja es que no estamos cumpliendo con recoger los pasajeros, ¿sí? Como a veces se puede presentar que el conductor omite seguir la ruta, porque hay un trancón, pero nadie lo autorizó que cambiara la ruta. Nadie lo autorizó que cambiara la ruta. Esos son controles que tenemos que tener nosotros también, ¿sí? Nos dice, análisis, estudio de caso real, aplicar un protocolo de control de trazabilidad en la operación del transporte. Y me muestra a mí el instrumento de evaluación. Se detectan y explican la ineficiencia o riesgos relevantes en el caso analizado. Se establece claramente los aspectos claves que requieren monitoreo para el caso. Se proponen indicadores cuantificables y pertinentes para cada parámetro de control. No es decir, ahora me acuerdo, ahora que me acordé, no es decir solamente el indicador, ¿no? Tengo que ver la fórmula, cómo lo voy a medir. ¿Cómo voy a medir yo ese indicador? Porque para todo indicador necesitamos una fórmula para saber si nos sirvió o no nos sirvió ese indicador. Si yo tengo un indicador en seguridad vial, que es la disminución de los índices de accidentalidad, tengo que tener en cuenta accidentes 2025 versus accidentes 2026. ¿Cuántos accidentes tuve en el año 2025? ¿Cuántos en el 2026? ¿Subió o aumentó el porcentaje? Pero no, disminución de los índices de accidentalidad. Pero sí, ¿cuál es la variable que vamos a nosotros a evaluar? O el indicador. ¿Cuál es el indicador que vamos a evaluar? Y tenemos, en este caso, ¿sí?, aquí la guía, ¿sí? O sea, en este caso, la guía nos explica cuál es el caso o cómo vamos a desarrollar la actividad. Aquí está. Aquí está. Usted va a colocar un ejemplo real o muy cercano a la realidad, me dice a mí la guía. En la operación del transporte donde la trazabilidad tenga un papel determinante, por ejemplo, extravío de carga, deterioro de productos perecederos, robo de mercancías, incumplimiento de plazos internacionales o necesidades de verificar. Les voy a contar un caso que nos pasó cuando yo estaba activo en la fuerza de la policía aquí en Colombia. Y fue un robo de una mercancía a granel, ¿no? Era un maíz importado. Venía de Santa Marta para acá, para Barranquilla. Y se lo robaron aquí entrando a Barranquilla. Pero el vehículo tenía GPS, o la carga tenía GPS, ¿no? La carga tenía GPS. Y nosotros le pedíamos a la persona que estaba monitoreando la carga, ¿sí?, que por favor nos ubicara el carro, ¿no? Nos ubicara el carro. Para no, o sea, para no alargarles el cuento, para no demorarles el cuento, yo creo que la persona ubicó el GPS, no sé qué pasó. La verdad no entiendo por qué tanta demora. Y yo creo que ya habían sacado como 2 volquetas de maíz. Cuando encontramos eso por allá en la salida de Barranquilla, ya descargado, ya estaba en el piso. Ya tenían una máquina que cargaba las volquetas y de acuerdo a lo que encontramos, se habían llevado 2 volquetas. Porque el GPS estaba tirado dentro de la carga, ¿no? Menos mal que no se lo habían llevado, porque donde se lo lleven nos vuelven locos. Porque ellos atiraban a tirar el GPS ahí y después lo buscaban, no sé cómo era el procedimiento. Pero dése cuenta que existía una brecha en el control, ¿no? Por lo que yo les comentaba, tal vez no va a pasar nada, pero sí pasó y se extravió la carga.
se contrata con una empresa transporte de electrodomésticos y si quiere, yo creo que esto en la noticia cada ratico sale y no tienen un control para evitar esa carga, para evitar que esa carga se sufra hurto, ¿no? Y si sufre hurto, en lo posible, recuperarla. Lo mismo ocurre, bueno, ya ha disminuido, ¿no? Gracias a Dios ha disminuido esto del cuarto de milla, que es la entrega al último cliente de las encomiendas, por ejemplo, que es Rappi, Servientrega, Interrapidísimo, Coordinadora, Mercado Libre. O sea, ya ha disminuido la pérdida de mercancía. ¿Sí? Ya ha disminuido la pérdida de mercancía por los controles que tienen esas empresas y los horarios que tienen establecidos. ¿Sí? Yo no sé si yo les comentaba la vez pasada, si usted ve un video, hay varios videos en internet sobre Mercado Libre y tienen un tiempo de recogida y tienen una hora de que ya tienen que haber entregado todo. No sé qué tiempo manejan ellos. O sea, no sé cómo hacen ellos allá adentro de acuerdo al paqueteo. ¿Por qué? Porque si usted me va a decir a mí, no es que usted dura 2 minutos con cada entrega, sí, tal vez. Pero a los trancones, los semáforos, la lluvia, los huecos, ¿no los tienen en cuenta? Ejemplo, ¿no? Yo sé, no sé cómo hacen ellos, pero yo sé que hay una hora de recogida y una hora de cierre de esos, de esas situaciones, de esa entrega de esos elementos. Y ellos ya controlan todo eso. Ya se sabe qué mercancías regresaron. Y la segunda entrega el día de mañana, la tercera entrega, la cuarta, no sé hasta cuántas entregas deben de hacer. Pero ese es por trazabilidad. Y si usted ingresa ya a la página, le dice devolución, mañana otra vez, y vuelve y eso está en línea. Ya eso está en línea. Ahí. Si nos vamos a empresas que hacen despachos de comida, digámoslo así, nos muestran la trazabilidad de la motico, porque ellos necesitan es que cumplir los tiempos. Viví normal. Por favor. Necesitan tener Sí, un yo me voy control todo temprano. A las 2 de de la tarde esos llega el millonario tiempos. de todos los días, ¿cierto? Bien. Por favor, me colocan Sí, en no, silencio, por no, favor. puede ser, eso tranquilo. Sí, vale. ¿Dónde 5:20. está? Tiene un minutico. Bien. Listo. Entonces, yo debo de tener unas métricas que me permitan eso. Algo que yo estaba hablando con un compañero, estábamos hablando del tema de, de cómo es de el riesgo público. Y él me comentaba que hay un riesgo público en el caso de ahorita con la empresa Tayango, otras empresas también. En el caso de cuál es el hurto de cosas que envían las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estábamos hablando desde el punto de vista de riesgo público? Porque él me decía que le pasó, ¿no? Mandó por unas llaves, 5.000 pesos, recoger una llave y llevarla. La persona que recogió las llaves la vio fácil no entregar las llaves, no entregarla. Le preguntaron y manifestó que no encontraba la dirección, que ya la voy a llevar. Tranquilo, que ya me vine a hacer otra carrera. Después, bueno, total, se perdieron las llaves. Entonces, él hacía un análisis y se preguntaba, ¿no? ¿Cuánta mercancía o cuántos objetos, cuánta comida no se pierde así también? Y eso va en contra de quién? De la empresa. ¿Sí?
en este caso Rappi, Django, lo que sea, va en contra de ellos. ¿Y por qué riesgo público? Porque es un hurto. Es un hurto. Y si nos vamos a las plataformas de transporte, también hay un riesgo público. Porque a pesar de todos los controles que hay, se siguen cometiendo hurtos, violaciones, ataques de todo índole a los hombres y a las mujeres en esos vehículos. Que tal vez no los conozcamos todos, pero hay un margen que no se ha podido cerrar, una brecha que no se ha podido cerrar todavía en cuanto a ese control. Yo me imagino que las personas que están allá metidas en ese cuento, el de seguridad, el de logística, todo eso, estarán cada vez buscando más cómo ejercer control a esas personas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿sí? Nosotros debemos de tener o aprender desde donde estemos laborando, de los errores de los demás. Yo hacía un estudio una vez que me pidieron el favor en temas de seguridad vial y me dijeron, no, venga acá, investigue, quiero que me analice cuántos comparendos tienen los conductores que yo tengo, porque las personas que tengo no, le voy a pagar por eso, ¿sí? Esa asesoría la voy a pagar. Yo le dije, venga acá, vamos a hacer algo mejor todavía. Vamos a identificar conductor por conductor las infracciones, ¿sí? ¿Quiénes tienen licencia de conducción suspendida o cancelada? Ese es mucho mejor. ¿Salieron? Sí, claro, salieron. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que usted como empresa revisa con la placa de su vehículo que no tenga, perdón, que no tenga comparendos. Pero no tiene en cuenta que ese ser humano, esa persona, el día sábado que estaba descansando, le hicieron un comparendo por embriaguez, por alcoholemia. Listo, el día lunes entró a trabajar, no hay ningún problema. El día martes, miércoles. Pero por ahí a los 3, 4, 5 días, si no es más al mes, tiene la licencia de conducción cancelada o suspendida. Y ni Dios lo quiere, esa persona llega a tener un accidente. Dígame, ¿quién va a responder por ese caso? No es que yo solamente revisaba las placas de la empresa, sí, muy bien. Pero, ¿por qué no hizo control de ese conductor? Y esos son controles que tenemos nosotros que tener también cuando hacemos el despacho de los vehículos. No solamente verificar que la placa o tenga la licencia, me la presentó y sí, claro. Pero recuerden que también somos seres humanos. Tenemos vida privada y podemos cometer errores en la vida privada que nos los pueden cobrar en lo laboral. Posteriormente hicimos una investigación, un análisis y habían personas que tenían problemas judiciales. Habían personas que tenían problemas judiciales. Se analizaron los casos y de acuerdo a lo que se toma las medidas de seguridad, sí, las medidas, las personas no podían seguir en la empresa. ¿Por qué? Habían problemas de hurto. La persona no era el denunciante, era el indiciado. Sea verdad o sea mentira, tenemos que terminar el contrato y listo, nos quitamos ese problema encima. Porque no podemos meternos al expediente, ¿no? Para ver qué pasó. Entonces, a veces es blindar la empresa también. A veces es bueno blindar la empresa y pasa muchas veces, ¿no? Hay una persona adentro pendiente que es lo que carga, tiene su forma de informar
El vehículo, están metidos y ¡prum! Atracan el vehículo. Eso también es seguridad. Eso es control de la logística también. Va de la mano con seguridad vial, pero va de la mano también con logística también. Entonces, esa información nos permite mejorar nuestro procedimiento y que nuestras cargas lleguen al último destinatario. Y cuando la va de hurto no es mentira, señores. Ustedes ven hurto de tractocamiones. Vea, yo una vez estaba leyendo una noticia, se robaron una chatar, en Barranquilla. Y lo supe por mi hermano que trabajaba en eso. Tiene una chatarrería y me dijo, no, hay que tener cuidado porque están robando el cobre. Claro, la persona cargó, se fue para Medellín, lo interceptaron y le robaron todo el cobre. O sea, todo el material que vale la pena lo sacaron. Dejaron el resto de ripio ahí. ¿De dónde salió la información? De acá mismo. Pero como somos una empresa nada más que mandamos de vez en cuando y de cuando en vez. Y el que se contrató tampoco tiene ninguna logística, entonces se perdió. Porque nunca se recuperó nada. Nunca se recuperó nada. Por eso a veces es bueno la trazabilidad y la logística, señores. Señores, preguntas sobre las actividades pendientes. Bueno, el módulo o el documento que nos dice a nosotros la guía para analizar es ese que se llama métricas del sistema de trazabilidad, ¿sí? Gestión de información y control logístico. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Analizar y medir, aplicar métricas que garanticen procesos eficientes, transparentes, confiables en la trazabilidad, ¿sí? Eso es lo importante, aplicar técnicas que nos permitan analizar, medir y aplicar métricas para que el proceso sea más eficiente, sea transparente, confiable en la trazabilidad. Y cuando yo les doy, cuando realizamos el curso de transporte de mercancías refrigeradas, yo uno todos los cursos y le digo a la persona, ¿sí? ¿Será que una persona que usted llegue y le entregue un producto cuando él le tome la medida de temperatura al producto y vea que no cumple la temperatura indicada, ¿será que usted como transportador, empresa transportadora, va a ser confiable para esa persona? No, tal vez la primera vez, digo yo la segunda, pero ya de ahí en adelante no, porque que eso es plata que tal vez se pueda perder. ¿O será que si usted no me cumple los tiempos para llevarme eso al puerto y se fue el buque, no es una plata que se pierde? Es una plata que se pierde. Es una plata que se pierde. Porque usted en su proceso no tuvo en cuenta todo lo que puede pasar en el traslado de la carga. Usted pensó, ¿no? De Bogotá a Cartagena o a Barranquilla, Santa Marta son 22 horas, 24 horas. Sí. ¿Y el descanso del conductor qué? Lluvia, posible cierre, posible daño al vehículo, una avería. ¿No tiene en cuenta eso? Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Se manejan en toda la cadena de suministro, ¿sí? Todo se maneja, esa red, incluimos personas, procesos, todo lo que incluye en la cadena de suministro. Ese transporte nos tiene que botar o arrojar datos.
Nos tiene que arrojar datos. Y ustedes lo han dicho, ¿no? Los tiempos de desplazamiento, la cantidad de vehículos que salen, los conductores. Eso me tiene que arrojar a mí datos. ¿Cuántos accidentes? Algunos han hablado de accidentes de tránsito, excesos de velocidad. Tenemos que buscar encontrar esa información, porque con base en eso vamos a poder tener que nuestras métricas, nuestros indicadores. Elementos claves, señores. Planificación, ¿sí? Aprovisionamiento, o sea, lo que es la cuestión de los contratistas, proveedores. En la fabricación, el proceso, el control de la calidad. La distribución, o sea, el almacenamiento y el transporte. Si existe una devolución a la inversa, ¿cómo la voy a realizar? ¿Cuál es la tecnología que voy a utilizar? ¿Cuáles son los indicadores que debo de cumplir? ¿Para qué? Para brindar seguridad a esa logística, a ese último cliente al cual le voy a hacer entrega del producto. Cuando hablamos de calidad, ¿hacemos referencia a qué? A las materias primas, ¿sí? En caso de que seamos nosotros fabricantes, que todos nuestros procesos sean precisos, sean precisos. Si vamos a hacer almacenamiento, porque hacemos almacenamiento con todas las condiciones. Lo mismo que en el transporte. Si vamos a hacer transporte, la calidad llegará a tiempo y con las condiciones esperadas, como le hablaba en el caso de la carne. Hay transporte refrigerado que es con temperatura. Una temperatura, porque si le sube mucho se daña, si le baja mucho se daña. Tiene un margen que se debe de cumplir. Se debe de cumplir ese margen. ¿Cómo lo vamos a controlar? Un monitoreo constante, ¿sí? Monitoreo constante por medio de cualquier plataforma. Ya ustedes saben, muchos conocen GPS, que es como que el estándar, ¿no? Los indicadores me van a permitir medir la productividad y la eficiencia de cada etapa del proceso. ¿Cuántos vehículos cargamos hoy? ¿Cuánta mercancía alcanzamos a repartir hoy? ¿Cuántas despachamos y cuántas repartimos? ¿Cuántas nos regresaron? ¿Cuáles fueron los motivos de la devolución? ¿Para qué? Para pasar a la mejora continua. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar? Yo les colocaba el ejemplo y se lo recuerdo si alguno no estuvo en la clase pasada. La esposa mía vende productos y atinaron, yo les comentaba a ustedes, cuando llegaron a encontrarse dos guías, dos guías de encomienda que llegaron precisamente las dos de Medellín, pero de empresas diferentes. Y atinaron a recibirla la misma empresa transportadora o el encargado de transportarla, ¿no? Recuerden que estas empresas ahora tienen contratistas para despacho, para transportar la mercancía, el último cuarto de milla, ¿no? Que le llaman. La última milla, perdón, que le llaman. Entonces yo les comentaba a ustedes que la persona llegó y entregó la mercancía, se le pagó, pero cobró fue con la otra que no trajo. ¿Qué problema el pobre señor ese?
Como a los 2 días apareció la otra mercancía y tocó pagársela con la que ya había entregado, o sea, los valores se invirtieron. Yo imagino que algo tuvo que haber dicho la empresa y se tiene que mejorar ese proceso, ¿no? Se tiene que mejorar ese proceso. O sea, ¿por qué no se dieron cuenta que habían dos mercancías? Iban a para la misma casa. Ahora viene el otro error que yo me he dado, yo me he percatado del error. Le llegan unos mensajes, el producto no pudo ser entregado. Llega como a las 9, siempre llega en la noche. Dirección no encontrada. Nadie atendió. Y uno me pregunta, bueno, pero ¿cómo así si por aquí no ha venido nadie? Entonces me puse a averiguar a conocidos del tema. Me dicen, claro, lo que pasa es que como lo sancionan, ellos hacen la devolución, pero no aceptan el error, sino que el error, sí, la excusa de ellos es echarle la pelotica a las personas que le va a llegar la encomienda. No se encontró la dirección, no estaba la persona. No pueden escuchar alguna lluvia porque por problemas de lluvia. Sí le aparece uno en el celular y yo creo que a muchos les ha llegado. Claro, para que no los castiguen, hacen la devolución. Por eso me tiene a mí que llevar a pensar cuál es la mejora para evitar eso. ¿Sí? Porque eso no se lo van a poder hacer a una empresa grande. A uno porque de vez en cuando es que le llega una encomienda. Pero imagínese es una empresa textil, un ejemplo. Una empresa de una persona que tenga un almacén. Métricas de desempeño. Capturar los datos, lo que hablábamos nosotros, ¿sí? Capturarlos. ¿Cómo voy a capturar yo los datos? Y ahí está las lecturas exitosas, ¿sí? Cuando te entregó la encomienda. ¿Cuántas le entregamos a esa persona? ¿Cuántas las devolvió y por qué las devolvió? Tiempos de respuesta. Tienes que entregarlos todos hoy. Precisión, calidad y completitud de los registros generados en cada etapa. Yo veía una propaganda y creo que la quitaron ya de estos de encomiendas que hablaba por la velocidad, ¿no? O sea, una propaganda llegó en su momento a hablar de velocidad y por seguridad vial la quitaron, porque ellos por logística hablaban de velocidad, ¿no? O sea, entregas rápidas, oportunas, pero en temas de seguridad vial lo afectaba, porque la gente lo veía como mal, o sea, usted va a la carrera violando las normas de tránsito para entregar de forma oportuna y cambiaron la forma de ver, o sea, la forma de dar a conocer el desplazamiento o la forma de conocer de dar a conocer su empresa, ¿sí? O sea, la precisión con que entregaban la mercancía, pero estaban cometiendo errores en la seguridad vial, ¿sí? Conductores que salían de unas ciudades derecho hasta llegar a la ciudad de destino sin dormir ni nada. Y la accidentalidad incrementándose. Y la accidentalidad incrementándose. Entonces, son cosas que tienen que entrar a mejorar. Yo leía un documental de la empresa FedEx, creo que es en Estados Unidos, o la otra, esas empresas grandes, y hablaba de que los vehículos
que despachan mercancía de esos allá, en lo posible, en cada desplazamiento, deben de realizar giros a la izquierda, ¿sí? En lo posible. Todos los desplazamientos que realicen, la forma de buscar cómo llegar, en lo posible realizar menos giros a la izquierda. Y si nos vamos a seguridad vial, claro, porque es que cuando usted gira a la izquierda, usted pierde mucha visión, pierde ángulo de visión. Mientras que si gira a la derecha, tiene más visión. O sea, ellos le decían a sus conductores, ¿no? Que en lo mejor tratar de evitar esos giros a la izquierda para evitar accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque si tiene un accidente de tránsito, le afecta ¿qué? La producción. Y a veces uno lo ve como, ¿pero qué? ¿No? Yo me imagino la cantidad de carros afuera circulando, claro. Ellos no quieren tener inconvenientes con el cliente. Por eso buscan que esas métricas de desempeño cumplan la precisión. En la parte operativa, la trazabilidad 100% rastreable. No puedo perder el control de ese elemento, ¿cierto? Inactividad, el tiempo donde el sistema no opera. Tengo que tener en cuenta un fin de semana. ¿Sí? Los costos, que hablábamos ahorita, los costos cuando los conductores toman vías alternas, cuando yo les programo una ruta y toman vías alternas, los incidentes que se tengan, hay que investigarlos por qué ocurrieron, ya sean de accidentalidad, de pérdida de mercancía, de caída de mercancía. Es bueno tener esa situación, ¿no? Esa información. ¿Por qué? Porque me va a pedir, me va a permitir medir esas métricas operativas. Donde la persona coloca la queja, sí me llegó el producto, pero me llegó partido. ¿Sí? Es bueno tener esa información. Criterios de seguridad, prevención, integridad, visión holística de todo el ecosistema. O sea, tengo que integrar todo el ecosistema, conductores, la parte administrativa, la parte, los vigilantes, los mecánicos, si tengo mecánicos. O sea, en esta seguridad tengo que incluirlos a todos. Y en caso que se presente algo, la mejora continua siempre para evolucionar. La seguridad puede ser física, los vehículos, la infraestructura, la información, el control de documentos, la parte digital o en lo operacional. Yo puedo llegar a hacer una auditoría. Decía yo una persona también cuando le estaba haciendo una asesoría en temas de transporte. Y le decía, ¿tú tienes algún proceso de limpieza de los vehículos refrigerados que tienen? No, y se les echa agua, pero que no se coloca en un cárcamo que le llaman y se le echa agua y ya. No, tiene que ser un proceso, se tiene que revisar, tiene que averiguar con qué producto se puede limpiar eso que no vaya a causar una contaminación al producto o una contaminación cruzada. Y de vez en cuando revisar que las personas realizaron esa limpieza. ¿Ustedes no se han dado cuenta en los baños de los centros comerciales que detrás de las puertas hay una tablilla cuando la gente hace aseo firma? Claro, porque es que yo como un ejemplo administrador,
Puedo ir allá, bueno, aquí esta persona no viene desde hace un mes. O ven acá, ¿quién hizo aseo aquí hoy? Seguridad, auditoría de los documentos. Entonces, recibo la información de que hay un vehículo despachado. Cojo el celular, verifico que en realidad el señor que me colocó la licencia de conducción la tiene vigente. Yo verifico que en realidad tenga la licencia de conducción vigente. ¿Sí? Eso es un control. Que me realizó el preoperacional. Voy a revisar si es verdad realizó el preoperacional. Permítame el carro, señor, hágame un favor. Usted lo fue elegido. Ah, pero usted está diciendo aquí de que tiene las plumillas bien. Y mire las plumillas, le falta una plumilla. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí blindar la operación que estoy realizando. Se habla de unos indicadores, ¿sí? Los cuales deben ser específicos, medibles, que sean alcanzables, ¿no? Que sean alcanzables, que yo pueda obtener, no como en el caso del primer decenio de la seguridad vial. Disminuir el 50%, creo que era, de los accidentes de tránsito con personas embriagadas. O sea, ¿cómo íbamos a disminuir nosotros si, no, perdón, a cero? Así está en el documento. O sea que a los 10 años que se cumplieron en el 2022, si mal no estoy, 2021, no tenían que existir, como quien dice, accidentes de tránsito con personas embriagadas. O sea, eso nunca se iba a cumplir. Tanto la víctima como el conductor para que dejaran de tomar está como difícil. Que esos indicadores aporten valor. ¿Sí? Si tengo un indicador de tiempo de entrega, tiene que aportarme un valor para disminuir esos indicadores. Pero si yo disminuyo esos tiempos de entrega, perdón, no es que voy a aumentar la velocidad de los carros. Porque te estoy ingresando un riesgo al mapa de riesgo de la seguridad vial. Que se cumplan con plazos. Yo tengo que, esos indicadores tienen que ser con plazos. Tienen que ser eficientes, precisos, brindarme una seguridad que se va a ver reflejada ¿dónde? En el servicio, en la satisfacción al cliente. No voy a tener reclamos. Las variables de rendimiento, la calidad de los datos. Si yo voy a hacer una toma de datos, tiene que ser exacta, casi que exacta, digámoslo así. ¿Qué tecnología voy a utilizar? Voy a mejorar la organización de la empresa. Tengo que tener en cuenta que esa variable de rendimiento puede estar afectada por una situación externa, el clima, la normativa, la que hablamos de las normas de tránsito. Yo no puedo exceder los límites de velocidad. ¿Sí? Esas variables de rendimiento pueden estar afectadas por eso. Principios de sostenibilidad tienen tres pilares: lo ambiental, aportar al ambiente; social, lo económico, optimizar recursos; procedimientos de operaciones estandarizados. O sea, todos mis procedimientos tienen que estar estandarizados. Si yo tengo un procedimiento para cargue de mercancía, se debe de cumplir el procedimiento para cargue de mercancía. Como estamos utilizando vehículos que son estacionados en ciertos sitios y viene un montacarga, se utiliza para esa operación. Y mi procedimiento dice que no tiene que estar más nadie ahí, sino la persona que está apilando la carga.
Así tiene que ser. Nadie tiene que estar por ahí. Y esos procedimientos se trabajan en todos lados. ¿Sí? Yo le hablaba con una persona, ¿cómo es que un vehículo que está siendo reparado permite que el conductor se suba a maniobrarlo y termine causándole la muerte a la persona que está debajo del vehículo? Porque no hay un procedimiento estandarizado. Si el vehículo lo estoy reparando, no tiene que haber nadie. El mecánico o dos mecánicos, no sé, y la señalización existente. Lo mismo tiene que ser aquí. Si hay un procedimiento después de que la carga está en el vehículo, hay una persona que tiene que revisar la carga, eso tiene que estar en un procedimiento, una lista de chequeo que se cumplió la actividad y alguien tiene que auditarlo. No todos, ¿no? Pero supongamos de 50 se hacen 10, un ejemplo. ¿Para qué? Para ir mejorando los procedimientos. Todos los procedimientos tienen una estructura, pero siempre se busca una identificación. ¿Qué se quiere con ese procedimiento? ¿Cuál es el nombre, el propósito? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo se van a manejar los datos de ese procedimiento? Entonces, señores, las métricas de trazabilidad van a permitir eso, ¿no? Mejorar el cumplimiento de las funciones de la empresa. Viviana, disculpa que no te vi la mano levantada porque estaba en otra pantalla. Porque cuando comparto me pasa a otra pantalla. Buenas Profe, noches, no, Viviana. tranquilo. Buenas noches para todos. Profe, tenía una consulta con respecto al primer entregable que es el mapa conceptual. El mapa conceptual se tiene que realizar a raíz de como del texto, estructura del sistema de trazabilidad, o Espérame. también es un mapa conceptual acerca de una logística específica de una trazabilidad de transporte, pues como Bueno. en la DOFA que debemos hacer como un Ujú, ejemplo de una trazabilidad. ujú. Ya te voy a resolver la pregunta. Listo. Mira. Si yo vengo a la guía de aprendizaje, ¿sí? Aquí donde está la guía de aprendizaje para todos, ya que Viviana nos pregunta. El mapa conceptual, ¿dónde que está? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dice, Ya, pues, la ya vi. operación del transporte y sus variables, ¿no? Me dice a mí, defina el tema principal, debe comenzar por centrar el tema. O sea, tengo que tener un tema principal. ¿De dónde voy a sacar yo el tema principal? Del componente formativo, estructura del sistema de trazabilidad. Y eso lo estoy ubicando en el sitio. Listo, me vengo al componente formativo. El componente formativo es este que está acá. ¿Ya? Este componente formativo es el que yo voy a utilizar para desarrollar mi mapa conceptual. ¿Qué voy a identificar yo del componente formativo? El tema principal, las ideas importantes. Bueno, ya cuando uno hace el mapa conceptual, las líneas que se comuniquen, la jerarquía y todo eso. Pero tengo que tener presente lo que me dice a mí ahora el indicador o el instrumento de evaluación. Entonces, me dice a mí el instrumento de evaluación.
El mapa conceptual incluye el concepto principal de operación del transporte. Vámonos a la guía, al documento formativo, perdón. Aquí tenemos conceptos de operación del transporte. Aquí está. Carga completa, carga parcial, distribución, o sea que variables y rutas, inventarios y procedimientos. O sea, yo con estos componentes que están acá, inventarios y procedimientos, porque son componentes ¿de qué? De la operación del transporte. ¿Ya? Identifica al menos 4 variables claves que influyen en la operación. Está el inventario, puntos críticos en la operación. O sea, yo tengo que identificar 4 de esos que están ahí. ¿Ya? Ahora, si tienes un documento de operación de la empresa y están incluidos estos que estamos hablando, no hay ningún problema. Como decías tú tienes un ejercicio ya planteado, ¿sí? Ya lo tienes planteado. Lo importante es que incluyas al menos estas 4 variables, ¿sí? Al menos estas 4 variables. ¿Por qué? Porque ya el resto es, si se utiliza la jerarquía, los conectores, que el mapa conceptual tenga relación entre la operación y los objetivos de la organización. O sea, ya son cosas, digámoslo así, menores. Lo importante aquí es que usted tome el concepto de acá que vaya a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar variables y ruta, voy a trabajar ¿qué? Las condiciones climáticas, el tráfico, la normatividad, tipo de trazabilidad, de sensibilidad de la carga. Si voy a trabajar inventario y procedimientos, voy a desarrollar este concepto. Si voy a trabajar puntos críticos en la operación, voy a trabajar este concepto. Vuelvo y repito, si en el procedimiento que tú tienes allá ya en tu ejercicio, tienes algunos de estos, lo puedes hacer ya. Pero si no, lo puedes tomar de acá, ¿no? Lo puedes tomar de acá. Por ejemplo, vas a desarrollar puntos críticos en la operación. Haces tu mapa conceptual de este. Aquí tienes 1, 2, 3 y 4. O sea que está cumpliendo lo que dice el punto número 2. ¿Sí me hice entender? Oh, Sí, súper ya. claro, mil gracias. Listo, vale, listo, bien. Ya vuelvo y repito. Por ejemplo, hay unos que están trabajando creo que es ¿cómo se llama el de Bogotá, el transporte masivo, Transmilenio? Bueno, yo le he visto que la empresa la han creado de Transmilenio y esos conceptos los han sacado de ahí, ¿sí? Y tienen estos conceptos que estamos hablando ahorita. Puntos críticos de operación, claro, el transbordo, allá no aplica aduana, pero tienen otros, ¿sí? Allá tienen otros problemas. No hay carga y descarga, pero tienen otros inconvenientes. ¿Por qué? Yo voy a tener otros inconvenientes de acuerdo a mi sistema de transporte, a mi modalidad de transporte, perdón. Y lo pueden aplicar ahí. La persona que tiene transporte de medicamentos va a tener ¿cómo se llama? Sus problemas, digámoslo así, sus puntos críticos en la operación. ¿Cuál va a ser la refrigeración, la entrega oportuna? O sea, cada quien va formando de acuerdo al ejercicio que está desarrollando. Si transporto carnes, pero no las transporto refrigeradas, sino que la que saque en el mediodía, tengo unos puntos críticos, porque ya después supongamos, de 4 horas, la carne se me puede dañar.
Bueno, señores, este era el tema que tenía para ustedes el día de hoy, entonces espero que sigamos cumpliendo con las actividades. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima sesión en línea. Cualquier cosa, ya saben, me pueden comunicar por el chat que se encuentra ahí en la plataforma. Que tengan buena noche.